tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte. Mi nombre es Alexandro Pérez. Colaboro en la Dirección de Desarrollo Estudiantil y, como parte del comité organizador, tengo el gusto y el honor de presentarles a nuestra siguiente conferencista. Ella estudió la licenciatura en Contabilidad Pública en la Universidad Naciones Unidas. Ha competido en 3 ocasiones en Juegos Olímpicos, ganó múltiples medallas en competencias internacionales, destacando medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, 3 medallas de oro y 3 medallas de plata en Juegos Panamericanos, medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Barcelona y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Actualmente, ella se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Hoy, nos compartirá su filosofía de vida que la ha llevado a ser una gran campeona del trampolín y de la vida, mediante su conferencia Los Postulados del Éxito. Con ustedes, Laura Sánchez. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer por la invitación, por poder estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Me hubiera gustado poder estar físicamente, pero bueno, las circunstancias hacen que nos podamos ver desde aquí. Un placer compartir con todos ustedes lo que ha sido mi postulado del éxito. Les quiero compartir toda una historia que en este momento se convirtió en la historia de mi vida, de cómo desde chica y sin darme cuenta me postulé a llegar primero a unos Juegos Olímpicos y después la meta, la ilusión y el sueño creció un poquito más. Espero que mi historia motive a alguno de ustedes, les deje esas ganas de entregarlo todo en lo que hacemos. Yo soy muy creyente que todos tenemos alguna cualidad, alguna habilidad para algo. Lo realmente complicado es descubrirla. Yo tuve la fortuna de descubrirla muy chica y bueno, el día de hoy quiero compartir esta experiencia con ustedes. Y explicarles cómo fue que comencé. Yo soy de León, Guanajuato. Empecé a tirar clavados aquí, en el Seguro Social, en la T1, cuando yo tenía 7 años de edad. Y todo fue muy, muy chistoso porque yo empiezo a tener contacto con el medio acuático gracias a que mi mamá no sabe nadar y que mi mamá le tiene pánico a las albercas, al agua, al mar como tal. Ella, uno de sus ideas fue que todos sus hijos aprendíamos a nadar. Y a mí me tocó cuando, bueno, estaba el Seguro Social, la T1 tenía todos estos programas y accesos fáciles para poder llevar a los niños a hacer una actividad. Y bueno, a mí me tocó ahí tener mis clases de chapoteadero una vez a la semana. La primera clase que tuve, pues no fue nada grato para mí. Yo tenía mucho frío, el agua era fría, y bueno, no era como algo que me llamara mucho la atención, la natación como tal. Estar nadando de un lado para otro, era algo que a mí se me hacía hasta aburrido. La segunda clase que tuve, por azares del destino no llegó mi entrenador o mi profesor del chapoteadero y yo me quedé afuera del chapoteadero pues esperando a ver qué En ese momento entra el factor o la persona que cambia mi vida para siempre, el que fue, el que es y el que hasta el día de Juegos Olímpicos y después de mis terceros Juegos Olímpicos fue mi entrenador. Pasó, me observó, me hizo una evaluación la cual constaba de elasticidad, puntas, brinco, y la pasé y me invitó a formar parte del equipo de clavados. Cuando estoy en ese equipo yo no sabía ni siquiera qué eran los clavados, entonces yo pregunté de qué se trataban los clavados y él me dijo, mira, todos estos niños que estás viendo aquí
son del equipo de clavados. Eran muchos, estaban corriendo, estaban jugando, y me dijo, ¿te gustaría formar parte de este equipo? Y yo le dije que sí me gustaba y que yo quería estar en el equipo de clavados. Al día siguiente mi mamá me lleva a entrenar mi primera clase de clavados para ver si realmente era algo que me gustaba. Y en el proceso de jugar con tantos amiguitos, de estar corriendo, de estar brincando, llegó la hora de entrar a la fosa de clavados. Yo en ese momento no sabía que una fosa de clavados tenía 5 metros de profundidad y y bueno, tampoco comenté en algún momento que yo no sabía nadar, que yo venía del chapoteadero donde el agua me llegaba pues a la cintura. Entonces mi entrenador me manda a hacer un ejercicio del trampolín de 1 metro y yo lo hago. Y bueno, pues no pude salir de la alberca, tuvieron que sacarme, pero en ese momento entendí que fue algo que a mí me impactó, que fue algo que me gustó, la sensación de estar en el aire, de caer en el agua. Pues tenía que regresarme a lo básico, que era aprender a nadar y salir de esa alberca, de esa fosa de clavados. Fue el primer gran reto que tuve, pero era tanto mi gusto y tantas mis ganas de querer formar parte del equipo de clavados que lo pude lograr. Lo pude lograr y después de 3 meses tuve mi invitación a mi primer competencia de novatos e intermedios y fue en la Ciudad de México, en una alberca en la Ciudad de México. Fuimos alrededor de 20 compañeritos chiquitos todos. Estuvimos compitiendo durante 3 días y la mayoría del equipo que fue regresó con medallas de esa competencia, menos yo. Y ahí sufrí mi primer tristeza relacionada con el deporte y las competencias, porque pues fui la única de un equipo de 20 niños que regresó sin medalla y eso era algo que a mí me dolía y que yo quería tener medalla igual que mis compañeritos. Yo quería regresar y enseñarles a mis papás la medalla y estar muy contenta, pero no había sido así. Cuando yo veo a mi mamá, pues me pongo muy triste, empiezo a llorar porque yo quedé. En ese momento, mi mamá me da mi primer gran enseñanza de vida, donde me dice, bueno, hay 2 opciones en eso. O entrenas más que los demás para poder mejorar y ganar medallas, o es el momento para que te des cuenta que el deporte pues no es lo tuyo y regresamos a nuestras actividades de ir a la escuela, de que estés en casa, de hacer tareas, de dedicarle más tiempo. Y yo dije, no, yo quiero trabajar y ganarme una medalla igual que mis compañeros. Eso fue cuando yo tenía 7 años de edad apenas. Y seguí trabajando, seguí yendo a la escuela, trabajando pues como lo marcaban los estándares en ese momento. Y después tuve mi primer competencia ya, mi primer nacional en forma, que fue de hecho aquí en León. Y empecé a competir y gané mi primer medalla de oro, una medalla grande, una medalla de vidrio que todavía la recuerdo. Yo creo que es la medalla que más sentimientos trae porque fue el inicio de un viaje de más de 20 años que yo invertí en algo que me apasionó, que lo amé, que lo disfruté y que realmente en ese momento no podía entender lo mucho que se quiere hacer algo, lo mucho que te enamoras de algo como el deporte, como la escuela, pero simplemente es algo que cambia y que cambia la vida para siempre. Y para mí ese evento fue algo que cambió mi vida totalmente. Seguí entrenando aquí en León hasta que yo tenía 11 años. Y llegó un momento donde la alberca del seguro donde yo entrenaba pues ya no cumplía con las instalaciones necesarias para que yo pudiera seguir desarrollando y seguir creciendo y seguir mejorando y seguir alcanzando, pues seguir avanzando en las competencias. A los 12 años, cuando yo entré a la secundaria, me llega la invitación por parte de mi entrenador de irme a vivir al Comité Olímpico Mexicano, y lo cual era una invitación que me honraba totalmente, pero venían cosas muy complicadas, como dejar a mi familia, dejar mi entorno familiar, lo que yo conocía, levantarme,
ver a mi mamá, ver a mis hermanos. Y platicando con mi mamá, yo me acuerdo que yo le dije, mamá, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Yo quiero hacer esto y llegar a unos Juegos Olímpicos, verme parada en una alberca con esos aros olímpicos que representan tanto para los deportistas. Ahí yo todavía no lo sabía, pero mi postulado era llegar a unos Juegos Olímpicos. A los 11 años yo anhelaba, yo soñaba, yo vivía con mi deporte, yo vivía con la ilusión de llegar a unos Juegos Olímpicos. La realidad es que tenía que dejar algo muy valioso que era mi familia, y yo agradezco mucho la valentía de mi mamá, porque ahora que yo soy mamá, entiendo lo difícil que fue para ella hacer esta separación y darme la oportunidad de irme a vivir a la Ciudad de México, estudiar allá, y todo para cumplir o tratar de cumplir un sueño que todavía no sabíamos si lo iba a poder lograr o no. Mi mamá me da el sí con la condición de que yo tengo que seguir estudiando, tengo que seguir preparándome también académicamente. Y entonces empieza el cambio total. Realmente ahí empieza el cambio total en una vida deportiva. Llegué a la Ciudad de México, me instalé en el Comité Olímpico, tuve la oportunidad de estar en una escuela muy cerca del Comité Olímpico, y me doy cuenta que puedo entrenar al lado de Fernando Platas, de María José Alcalá, de clavadistas consagrados en ese momento, que eran un ícono para nosotros, una referencia totalmente. Pero las cosas cambian demasiado. Yo tengo que levantarme, tender mi cama, arreglar mis cosas, preparar mis cosas para irme a estudiar, regresar de estudiar, comer, irme a entrenar, descansar, volver a entrenar, ir a cenar, hacer tareas. Un ritmo de vida totalmente diferente a lo que yo venía acostumbrada y a lo que yo creía que iba a ser pues la mayor parte de mi vida. Empieza una etapa muy bonita donde de entrenar una vez al día, empecé a entrenar 2 veces al día, empecé a hacerme más responsable de mis actividades, de ir a la escuela, hacer las tareas, cumplir con lo académico, lograr mejorar y mejorar en la parte técnica y en la parte física para poder lograr estar en eventos. Y a los 13 años de edad, para cumplir 14, tengo la gran oportunidad y la gran fortuna de tener mis clavados para poder participar en mi primer selectivo, que sería para Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y esto fue algo muy importante para mí, porque yo, aparte de poder competir y poder representar en unos Juegos Olímpicos lo que iba a ser la bandera de México, estar parada, yo muy joven, a punto de cumplir 15 años en el 2000, también tenía la serie más difícil que se tiraba en México. En ese momento yo era la única que tiraba clavados sumamente difíciles, que María José Alcalá, que en ese momento era o estaba en lo más alto, no los tiraba. Era una lista muy, muy impresionante la que yo estaba haciendo, pero no sabía lo que eso iba a jugar en mi contra. El día de la competencia y el día de ese selectivo, yo llego a la competencia y llego con un malestar estomacal total, con una diarrea horrible, y yo no sabía qué hacer ni cómo controlar esos nervios. Por primera vez unos nervios de esa competencia tan fuerte, que además iba a ser tan significativa para mí, para mi familia, porque se iba a ver que el esfuerzo que yo hacía todos los días, que el estar separados de papá y mamá y de mis hermanos realmente estaba valiendo la pena. Que el hecho de abandonar el nido estaba dando sus frutos, y muy rápido. Realmente, porque yo llevaba apenas dos años fuera de mi casa y ya tenía la posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos. Empiezo a competir en el selectivo, lo empiezo a hacer y lo empiezo a hacer bastante mal. Todos mis clavados estuvieron muy mal. Recuerdo perfectamente que saqué hasta un 0 en uno de los clavados. Y bueno, esto volvió a girar mi entorno, porque estaba mi mamá en las gradas viéndome.
con la ilusión de que yo pudiera llegar a esos Juegos Olímpicos y romper muchos paradigmas del ya merito, de ya casi, pero entonces me volví una estadística más. Ya casi lo logré, ya merito, fui, ya merito, lo hice, ya casi lo logré. Y algo de lo que yo siempre tuve miedo es de las historias que mi entrenador me contaba, que hay muchos buenos deportistas, pero que la mentalidad del deportista mexicano siempre es un poquito como que ya casi, en el merito, me faltó poquito. Y la verdad es que la ilusión pues mi ilusión y del equipo con el que entrenábamos era poder romper esas barreras de la cabeza, de decir, no, es que en México también lo podemos hacer, también lo podemos lograr, somos gente talentosa, somos disciplinados, somos dedicados, tenemos todo para competirle al resto del mundo, pero el factor que fuera algo mental es muy poderoso, era muy poderoso para mí. Y si alguien me preguntaba, ¿qué es lo que más miedo te daba? En esos momentos yo siempre respondía, ser una deportista del ya merito, de ya casi lo voy a lograr, de tenía todo, pero algo me salió mal. Ese era el miedo que existía en mi ser, en mi corazón, y era algo con lo que yo quería romperlo, yo quería avanzar, yo quería mejorar, yo quería ser parte de la historia de mi deporte. Eso era algo que me hacía que me levantara todos los días. Pues estos primeros Juegos Olímpicos me volví una más y no lo logré. Fue una tristeza que yo realmente en ese tiempo no tenía palabras para describirla, pero al paso del tiempo me di cuenta que fue un aprendizaje más y que tal vez no era el momento para que yo estuviera en unos Juegos Olímpicos. Costó mucho trabajo poder entenderlo y poder asimilarlo, pero al mismo tiempo yo le pedía tiempo a mi mamá para seguir entrenando, para quedarme en México, para seguir avanzando. Y mi mamá y mis papás, los dos, accedieron a darme más tiempo, a darme por lo menos 4 años más para que yo me siguiera preparando para poder pelear un lugar para Juegos Olímpicos de Atenas, que en ese momento ya era Atenas 2004. Y entonces empieza otra aventura totalmente diferente, otra aventura, otro ciclo olímpico con nuevas esperanzas, con nuevos anhelos, con nuevos objetivos y ganas de cumplir. Un ciclo olímpico viene marcado de Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Mundial, Copa del Mundo y lo que es Juegos Olímpicos. Y bueno, el 2001 yo tuve ya la fortuna de formar parte de la Selección Nacional de Clavados de Primera Fuerza, de ya viajar con gente mayor, ya viajaba en la selección con Fernando Platas, con Eduardo Rueda, con María José Alcalá, que eran clavadistas que realmente tenían mucho que enseñar y mucho que aportar a la gente joven. Mi primer mundial fue en Fukuoka, Japón, en el 2001, en clavados sincronizados, y eso, la entrada a poder cumplir mi primer sueño, mi sueño, mi primer objetivo, que era estar en unos Juegos Olímpicos. Empezamos a trabajar mucho, y digo empezamos porque yo en ese momento hacía los clavados sincronizados con Paola Espinosa, y y era muy interesante lo que estos clavados sincronizados ofrecía para nosotros, una nueva oportunidad de estar entre las mejores del mundo, y así fue. En Juegos Centroamericanos estuvimos compitiendo, tuvimos medalla. En Juegos Panamericanos tuve medalla tanto en sincronizado de 10 metros como en 3 metros. Y el año más interesante que viene es el año 2003, donde se repartían ya lugares para Juegos Olímpicos. Y el Mundial en Barcelona, fue donde nos tocaba ir a competir para buscar el lugar para México. Ese año yo empecé mi temporada con una molestia en mi rodilla izquierda, que es mi pierna más importante para mí, porque la técnica de clavados me hace que el último paso lo apoye con mi pierna izquierda. Pero yo no quería dejar de competir, yo no quería dejar de estar dentro de la posibilidad
de ir a Juegos Olímpicos del 2004. Pero el dolor era muchísimo, yo no podía entrenar, no podía competir, la rodilla se me quedaba atorada y mi entrenador tenía que ir por mí y desatorarme la rodilla para poder seguir los entrenamientos, y era algo a lo que no nos podíamos pues exponer en un mundial o en una competencia importante, que la rodilla se atorara y no me dejara hacer el clavado y tener que desatorar la rodilla en ese momento. Entonces tomamos la decisión de ir con varios doctores. Todos me decían que tenía que hacer una cirugía para poder mejorar pues la movilidad de mi rodilla, pero no me daba tiempo. Si yo me operaba, quedaba fuera ese año, y si quedaba fuera de la posibilidad de ir a Juegos Olímpicos. Entonces, hubo un médico que me dio una solución que en ese momento pensamos que era la mejor solución para nosotros y para poder seguir compitiendo. Tuve inyecciones de cortisona directo en la articulación, y lo cual me permitió seguir compitiendo, seguir preparándome. Llegamos al Mundial de Barcelona en el 2003, y en la prueba de 3 metros sincronizado quedamos en tercer lugar, Paola y yo, y nos convertimos en la pareja más joven en tener una medalla en un mundial. Conseguimos el pase a Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Entonces tuvimos la gran oportunidad de un año antes poder estar seleccionadas para Juegos Olímpicos. Mi panorama cambió completamente, porque esto quería decir que yo ya no tenía que hacer un selectivo en el 2004, que yo ya estaba seleccionada, que me tenía que preparar con miras a llegar a esos Juegos Olímpicos, a hacerlo lo mejor posible y, ¿por qué no?, a buscar una medalla olímpica, porque realmente éramos una muy, muy buena pareja, con muchas posibilidades, con muchas ambiciones. Termina el Mundial del 2003 y vamos a Juegos Panamericanos del 2003. Y bueno, en Juegos Panamericanos había grandes deportistas canadienses, americanas. Nosotros éramos, el equipo de México era el equipo pues más joven en mujeres. No había mujeres de nuestra edad en ese momento, 17 y 16 años. Entonces fue una gran experiencia ir a Juegos Panamericanos. Pero yo sabía que regresando de esos Juegos Panamericanos iba a llegar directo a cirugía, a operarme mi pierna, porque no podía llegar a unos Juegos Olímpicos con una pierna mala, con mi pierna izquierda tan mal. Y era el momento de que, ya estando seleccionada, pues podía mejorar todas mis posibilidades para llegar a Juegos Olímpicos en un buen nivel. Llego de Juegos Panamericanos, descanso un día con mi familia y al día siguiente me meten a quirófano. Paso por todo el proceso de operación. La operación sale bien. No me hice unos estudios antes porque ya sabíamos en enero del 2003 cuál era el problema que yo tenía en mi rodilla. Entonces, llegamos a quirófano, me operan, todo sale bien, me dan de alta, empiezo con la rehabilitación, pero yo sabía que algo no andaba tan bien como se suponía que tenía que ser. Yo no sentía segura mi rodilla, a mí me seguía molestando y yo tenía miedo de comentarlo. La verdad es que nunca se lo expresé ni a mis papás ni a mi entrenador, porque ese miedo interno que te da que algo no está funcionando bien, yo sentía que si lo decía en voz alta se iba a hacer realidad, pero si yo lo guardaba para mí, pues igual y era algo que solito se quitaba, o que era algo de la cirugía. Pero empecé la rehabilitación, empecé a hacer un proceso de entrenamiento leve, y en octubre, noviembre del 2003, yo tenía firmado un contrato para un banco mexicano, que tenía que hacer un comercial, y dentro del contrato venía que me tenía que tirar algunos clavados. Y yo, en ese momento fue cuando hablé con mi entrenador y le dije, ¿sabes qué? Yo no creo que esté lista para hacer clavados en este momento. A mí algo me duele en la rodilla y algo no está bien. Y mi entrenador me dijo, pero ya firmaste y tienes que tirarte los clavados que venían en ese contrato. Y bueno, entonces yo llego a la alberca, me subo a la plataforma de 7 metros, me preparo para hacer mi primer clavado,
que ya lo estaban grabando y todo, y al momento de hacer el brinco, yo siento que algo truena en la rodilla, nada más escuché, caí de panza y me tuvieron que sacar de la alberca. Paola, que estaba ahí, me sacó de esa alberca. Cuando yo vi mi rodilla, era una cosa inflamada, morada, y lo peor es que yo no tenía control de mi pierna. Era como un pedazo de papel ajeno a mi cuerpo. Me llevan al hospital otra vez, a quirófano, y entonces empezamos a hacer estudios, o los doctores empiezan a hacer estudios para saber qué estaba mal, porque venía de una operación en agosto y a finales de octubre otra vez algo había pasado. Durante los estudios me dicen que mi tendón rotuliano, que es pues un tendón muy importante, me lo rompí en su totalidad. Lo tenía, o en los estudios se veía que estaba totalmente separado, por eso no podía controlar mi rodilla. Y esto iba a modificar cualquier plan de entrenamiento que tuviera. Cuando estoy a punto de entrar a quirófano y como menor de edad, tuvimos que esperar a que mi mamá llegara para que me pudieran operar. Me dice el doctor, ¿sabes qué, Laura? Tenemos un injerto de un muerto, porque si no podemos arreglar tu rodilla, lo que podemos hacer es ponerte un injerto, pero esto limita cualquiera de tus capacidades. Brincar va a ser muy difícil, que regreses a tirar clavados va a ser casi imposible. Realmente algo que podríamos decir que sería muy bueno para ti es que vuelvas a caminar, a correr tal vez. Eso sería las expectativas que tendríamos si colocamos el injerto en tu rodilla. Yo con eso entré a quirófano, fue lo último que me dijeron, y yo no quería entender que mi vida estaba a punto de cambiar totalmente. La verdad es que tengo un muy buen amigo doctor, que es el doctor Oscar Salas, que estuvo al pendiente de la cirugía, y cuando abren mi pierna se dan cuenta que yo tengo el 40% del tendón todavía pegado a la rótula. El doctor decide que se limpie la articulación, pero que se quede así como está, no meter el injerto, para ver qué posibilidades tengo de recuperarme lo más rápido posible para llegar a Juegos Olímpicos de Atenas el próximo año, y pues para que yo pueda hacer lo que a mí me gustaba tanto, que era poder ir, competir, brincar, mi deporte que se volvió el eje de mi vida, lo más importante para lo que yo vivía. Si bien no descuidé la escuela, tuve un entrenador, un técnico magnífico, que él nos decía que al igual que el deporte, la escuela tenía que ir creciendo y mejorando de la misma manera. Teníamos que cumplir con pasar todas nuestras materias para poder seguir entrenando. Pero realmente lo que a mí me movía y lo que a mí me apasionaba era la ilusión de poder ir a esos primeros Juegos Olímpicos, de ver los aros olímpicos, de estar en una alberca, de ver un escenario lleno, de portar el uniforme nacional. Eso era lo más importante para mí. Salgo de cirugía y me dan la noticia de que no tuvieron que poner ese injerto, y que ahora todo lo que venía era una rehabilitación difícil, complicada, pero que lo podíamos lograr. Después de estar inmovilizada un tiempo para que todo mejorara con mi rodilla, y cuando me quitan la férula, nos damos cuenta que mi pierna disminuyó 7 centímetros de diferencia de la derecha a la izquierda. No tenía masa muscular, a mí me dolía la articulación cada vez que doblaba la rodilla. Y esto fue un cúmulo de muchos bajones y subidas durante el proceso para llegar a Atenas 2004. Ya no pude volver a competir en todo 2004 hasta Juegos Olímpicos. Y fue muy difícil porque en mis primeros Juegos Olímpicos no fueron como yo me los imaginé, pero para nada, no llegué bien físicamente, no llegué bien técnicamente, claro que tampoco llegué bien psicológicamente. A mí me dolía mi pierna, me daba mucho miedo tener que dejarle mucho peso a mi pierna. Yo no sabía si me iba a responder o no, o durante los entrenamientos muchas veces haciendo brincos caía sentada en la tabla. Entonces eran situaciones que ahorita yo las platico y a mí me causan risa, pero en ese momento
era mucha angustia, muchos nervios de decir mis primeros Juegos Olímpicos, tanto tiempo que invertí, tantas cosas que dejé, de las cuales no me arrepiento, ni digo que sufrí, ni no, porque yo quería llegar a unos Juegos Olímpicos, pero sí se dejan ciertas cosas en el camino, ¿no? El estar lejos de la familia, muchos dicen que, bueno, no tienes amigos ni nada, pero para mí, mi equipo de clavados, mis compañeros de clavados se volvían parte de mi familia. Y la verdad es que nunca sentí que no tuviera amigos, que no tuviera esa otra parte que a veces tanto decimos que se pierde. Bueno, yo creo que tuve una buena compañía en todos mis compañeros y aprendí mucho de todos ellos. Pero llego a Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la verdad es que con una muy mala experiencia y una muy mala competencia. De haber estado en tercer lugar en Barcelona, y de tener muchos planes para mejorar y para buscar una medalla en Juegos Olímpicos o mejorar el resultado, buscar un segundo lugar, un tercer lugar, quedamos en quinto lugar en Juegos Olímpicos. Y ese quinto lugar a mí me supo la decepción más horrible que pueda haber. Un sabor agridulce, porque si bien estaba cumpliendo mi meta, que era haber llegado a Juegos Olímpicos, no lo hice de la mejor manera. Tuve muchas fallas durante esos primeros Juegos Olímpicos, muchas fallas que pudieron haber hecho que las cosas fueran diferente. En mis primeros Juegos Olímpicos, a la edad de 18 años, yo pudiera estar diciendo que había sido medallista olímpica, pero no fue así. La verdad es que después de esos Juegos Olímpicos yo no sabía si lo indicado era regresar a entrenar clavados o no, seguir compitiendo o no seguir compitiendo. Era mucha inversión de tiempo, de esfuerzo, de dedicación, con una pierna pues que ya no estaba igual que antes, que ya no estaba en plenas capacidades. Pero bueno, hablando con mi entrenador, dijimos, vamos a buscar unos segundos Juegos Olímpicos para Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Y empezó el trabajo de tenerle confianza a la rodilla, hacer mucha preparación física, mucha fuerza para ir mejorando. Y en esta ocasión, hacer los clavados sincronizados a un lado y meterme totalmente en la prueba individual, que es una prueba un poquito más competida, con más gente, donde habemos alrededor de 64 clavadistas individuales que buscamos el pase a una final, ya sea mundial, olímpica, y solo son 12. Hay 2 deportistas por cada país normalmente, y esto lo hace pues muchísimo más competido. Pero empecé a competir, empecé a entrenarme. Nuevamente mi ciclo empezó con Juegos Centroamericanos, después Juegos Panamericanos de Río en el 2007. Me fue muy bien en Juegos Panamericanos, tuve medalla de oro y medalla de plata en esos Juegos Panamericanos. Yo ya era una mujer mucho más madura, entrando a los 21, ya por cumplir 22 años. Pero entonces llega algo muy chistoso y la gente que en ese momento manejaba la federación se me acerca y me dice, ¿sabes qué, Laura? Tú ya tienes una pierna lastimada, ya vas para 22 años, ya estás vieja, ya deberías de ver la posibilidad de, si realmente quieres seguir, ya es el momento de que te retires, tú no tienes ese factor, esa estrella, con esas cosas se nacen para ser una gran deportista, para ser una medallista olímpica. No naciste con eso, ya tus condiciones físicas con una rodilla mal, pues no lo tienes, entonces deberías de buscar darle el paso a gente más joven, a gente que pueda desarrollar, que pueda hacer pues cosas más interesantes por el país. Y yo realmente me planteaba, ¿cuál es el factor X? ¿Cuál es esa estrella con la que se nace? ¿Realmente se nace con una estrella? Realmente mi sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos, de ser medallista olímpica, de estar peleando con el resto del mundo, es un sueño nada más y no es algo real, porque no nací con eso. ¿Quién dice
qué personas nacen y qué personas no nacen, qué personas tienen eso, en dónde se consigue, es una manera de caminar, es una manera de hablar. Yo tenía muchas preguntas en mi cabeza que realmente no sabía quién me las podía contestar o quién me podía orientar o quién me podía decir, a ver, Laura, para que tú tengas esa estrella, para que puedas ser medallista olímpica necesitas hacer esto, porque todo era ajeno, era una lesión que tuve en mi pierna, era que yo era más grande que el resto de los equipos. En ese momento me volví en la más vieja de la selección, cuando había empezado siendo de las más jóvenes del equipo de clavados. Y pues bueno, yo dije, no, yo quiero ir a esos Juegos Olímpicos, vamos a hacer todo lo posible por conseguir el lugar para México en Cucho. Y así lo hicimos. Fui al Mundial en el 2007 en Melbourne, en Australia. Empecé a competir en la prueba individual y quedé en sexto lugar en un mundial, en una prueba individual, cosa que era muy difícil. México no había tenido participación. Sí tenía participación en trampolín, que es mi prueba, pero nunca había estado dentro de las finalistas mundiales. Y yo había, con una pierna mal, vieja, como me decían, yo había estado dentro de las 6 mejores del mundo y esto me daba mi pase directo a Juegos Olímpicos del 2008. Eso me hizo cambiar mi idea de que, bueno, pues igual y no seré la clavadista más talentosa del mundo, pero bueno, tengo algo que puede ser interesante para los jueces y puede ser interesante también para un resultado en Juegos Olímpicos. Nos seguimos preparando y llegamos a lo que se llama el año olímpico y una serie de competencias en la serie mundial, donde se tocan 6 diferentes países y vas compitiendo contra los 8 mejores del mundo. Tuve la fortuna de estar yo invitada en esa serie mundial. Y bueno, empezaba a competir y siempre estuve en finales. Esto quería decir que llevábamos un buen proyecto para llegar a Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008. Llego a Juegos Olímpicos del 2008 y tengo que pasar por una serie de competencias. La eliminatoria, donde somos 32 clavadistas y empezamos a competir, pasamos 18 a la semifinal y luego la final solo son 12, las 12 mejores clavadistas del mundo. Yo pasé cada obstáculo, pasé la eliminatoria, la semifinal y estuve en la final. Estando en la final, empecé a competir y me empecé a dar cuenta de que lo estaba haciendo muy bien. Hice mi primer clavado y lo hice muy bien, hice mi segundo clavado y estaba peleando dentro de las 5 mejores de Juegos Olímpicos, mi tercer clavado y estaba en cuarto lugar, muy cerquita del tercer lugar. Y en ese momento, cuando yo veo el tablero y veo que estoy peleando la posibilidad de llegar a una medalla olímpica, algo que yo había anhelado tanto, en ese momento voy mi clavado más difícil de la competencia y y empiezo a caminar, pero empiezo a caminar pensando no en lo que tenía que hacer para que ese clavado fuera el mejor de mis clavados, sino empiezo a pensar y mi cabeza empieza a decirme, no, tú no puedes estar en esta opción, tú no puedes estar en un cuarto lugar en Juegos Olímpicos, tú no puedes estar peleando una medalla en Juegos Olímpicos, tú naciste sin esa estrella, tú naciste, tienes una pierna mal, eres la más vieja del equipo de México. Empecé a caminar y empecé a recordar todo lo que yo no podía hacer. Se me olvidó completamente mi clavado, yo llegué a la punta de la tabla y salí, y cuando reaccioné, yo me había dado un panzazo en Juegos Olímpicos. Fue un clavado de 3.5, 4 que me pusieron, y en ese momento recordé que estaba en unos Juegos Olímpicos, recordé que yo tenía que concentrarme para hacer las cosas bien, para hacer mejor los clavados, y que ya había y que había cometido un error muy grande, que era dejarme llenar por sentimientos negativos, por cosas que yo había estado escuchando durante tanto tiempo,
y gente que para mí, pues bueno, tenía un valor escuchar sus opiniones, decirme constantemente que no lo podía hacer, que no lo podía lograr, que no tenía el factor X, que no tenía la estrella. Luchar contra mi miedo interno, que era ser una deportista del ya merito. Ahí me convertí en una más del ya merito, ya casi lo logré, algo pasó y no lo logré. Todos estos recuerdos, todas estas sensaciones pasaron en el momento menos indicado. Cuando salgo de la alberca y veo el tablero, me doy cuenta que estoy en el 11º lugar de 12, o sea, en penúltimo lugar. Y realmente me quedaba un último clavado para cerrar mi competencia. Hice mi último clavado y con este clavado pude subir a 10º lugar. Mis segundos Juegos Olímpicos con 22 años de edad, con mucha experiencia, con muchos años, muchas horas invertidas. Y en lugar de mejorar de unos Juegos Olímpicos 4 años menor, 18 años, los primeros Juegos Olímpicos, 4 años después me veo con un 10º lugar, con un panzazo en Juegos Olímpicos y con una decepción totalmente en lo más difícil de mi vida deportiva, en lo más difícil de entender que me estaba convirtiendo en esa persona, en esa deportista, en esa mujer que no quería ser, que se limitaba, que sabía que iba a ser una más de las clavadistas que habían pasado por México, por el mundo, que siempre competía muy bien, pero algo hacía que al final no podía concretar las cosas con resultados, con medallas, como yo quería. La verdad, regresé de esos Juegos Olímpicos totalmente decepcionada de mi trabajo, de lo que había sido para mí unos Juegos Olímpicos sin postulado, sin verme con una medalla olímpica, sin verme luchando, aunque yo lo quería, pero luchar contra los miedos internos es mucho más difícil. Yo estaba mejor físicamente, estaba mejor técnicamente que hace 4 años que en los de Atenas, pero mi cabeza no estaba postulada, no estaba dedicada, no estaba siendo entrenada para poder enfrentar un reto como el que era Juegos Olímpicos. Yo regreso a esos Juegos Olímpicos del 2008 y bueno, me casé en el 2008 con 22 años de edad, me casé joven, felizmente casada, pero yo después de casarme le digo a mi esposo, yo ya no quiero saber nada más de clavados, creo que es la hora de retirarme, ya estoy vieja, quiero formar una familia, quiero empezar otra cosa ajena a los clavados. No quiero saber nada más, quiero terminar mi carrera porque estaba estudiando, estaba viviendo en ese momento en el puerto de Veracruz, tenía muchas amigas, entonces yo quería despejar mi cabeza. Pero bueno, ahí entra el apoyo de mi esposo. Mi esposo me dice, mira, realmente eres una persona muy joven, deberías de darte la posibilidad de entrenar 4 años más y llegar a unos Juegos Olímpicos, pues a unos Juegos Olímpicos más. No te retires con esta sensación de decepción, de dolor, porque lo que yo tenía era dolor en el corazón, de saber que finalmente toda esa gente que ya me lo había dicho tenía razón y yo no me había querido dar cuenta. Tenía razón de que yo no nací con ese. ¿Cómo una niña que empezó a tirar clavados en el Seguro Social, en la T1, de una clase media baja, porque si bien nunca me faltó nada, pero nunca fuimos, pues, una familia pudiente, iba a poder pelear con el resto del mundo una medalla en Juegos Olímpicos, enfrentarme ante las rusas, las chinas, las italianas, que tenían tantas cosas que defender y yo no tenía esa fuerza, este, esa fortaleza de decir, bueno, yo también puedo. Darme cuenta de que esa gente que se me acercaba y me decía que me hacía falta ese temple, esa fuerza, esa constancia a la hora de competir, pues fue muy doloroso para mí entenderlo en esos Juegos Olímpicos a los 22 años de edad, que pues igual y sí, tenían toda la razón.
toda la razón. La gente de mi federación se me volvió a acercar y me dijo, Laura, es tiempo de que te retires, ya es hora, ya tienes 22 años, eres vieja, ya hiciste lo mejor, es para lo que tu cuerpo tiene la posibilidad de dar. Y yo me negaba a creerlo, pero sí lo creía, pero yo no me quería quedar sentada ahí, con esa sensación, con con esa manera de cerrar mi vida deportiva. El empuje de mi entrenador y de mi esposo de decirme, a ver, vamos a seguir trabajando, llega a otros Juegos Olímpicos, hay que trabajar mejor, hay que planificar de otra manera, hay que ver lo físico, lo técnico, lo psicológico para que llegues en el mejor momento, hay que buscar eh, tu postulado para Juegos Olímpicos. Fue muy complicado porque yo a mi esposo le decía, es que yo ya quiero ser mamá, yo quiero tener hijos, yo quiero otra parte de, estar en otra parte de mi vida. Mi esposo me decía, no vamos a tener hijos porque no es el momento de que tengas hijos. Estás muy joven, estás pasando por una etapa muy difícil y un bebé en estos momentos no va a solucionar nada. Y la verdad fue que yo me enojé mucho con él. Yo le decía que yo quería el divorcio porque yo quería tener una familia. Yo quería ya en ese momento empezar a realizarme en otras cosas. Y él, la verdad es que empujó y me dijo, no, tienes que levantarte de aquí, tienes que seguir trabajando y tú necesitas buscar la manera de retirarte como una mujer triunfadora, como una mujer dedicada, trabajadora, constante, porque lo eres. Después de un 2008 complicado y 2009 difícil, tomé la decisión de decir, bueno, vamos por unos terceros Juegos Olímpicos, vamos a trabajar, vamos a hacer, a trabajar con postulados, con dedicación, con constancia, con perseverancia. Pero la vida es chistosa porque cuando todo se junta para decir, ok, vamos por unos terceros Juegos Olímpicos, yo empecé a sentir una molestia en mi hombro que me deja fuera de todo el 2009 y parte del 2010. A mí me tuvieron que operar mis dos hombros, el derecho y el izquierdo. Y bueno, esto hizo una pausa total de casi 2 años, que yo no pude, yo estaba entrenando, pero no podía estar compitiendo por el dolor de mis hombros y que finalmente los dos detonaron en una cirugía. Tuve que volver a rehabilitarme un tiempo y en en ese proceso de estar buscando rehabilitarme de la mejor manera y ver las opciones para poder seguir entrenando, llegué a León, regresé otra vez a Guanajuato, a León, y pues conocí la alberca que tenemos en Guanajuato capital. Empecé a vivir aquí en León a finales del 2010 y iba a entrenar a Guanajuato todos los días para el año previo a Juegos Olímpicos, el año 2011, que era un año muy importante para mí, que después de estar tanto tiempo fuera, pues iba a ser un poquito complicado retomar el nivel competitivo. Pero en el 2011 empiezo a competir y voy bueno, unos Grand Prix, unas competencias, empiezo a foguearme otra vez, a agarrar ritmo de competencia y después quedo seleccionada para ir al Mundial de Shanghái 2011, donde se reparten lugares para Juegos Olímpicos. Empecé a competir, pasé a la semifinal, volví a pasar a la final y en la final volví a quedar en sexto lugar en ese Mundial y me daba otra vez mi pase para Juegos Olímpicos del 2012. Y llega una competencia muy, muy interesante para mí, la que es Panamericanos del 2011, que es en Guadalajara. Y digo muy interesante porque en esa competencia, en esos Panamericanos como tal, estuvo Canadá, Estados Unidos y la clavadista canadiense había sido tercer lugar mundial en Shanghái,
las clavadistas americanas habían sido cuarto y quinto y yo había sido sexto lugar en el mundial de Shanghái que acababa de pasar. Entonces yo estaba compitiendo contra el tercero, cuarto, quinto y sexto lugar del mundo. Estábamos ahí en esos Juegos Panamericanos de Guadalajara. Esta competencia se entornaba interesante porque la que ganara tenía posibilidades de estar peleando en Juegos Olímpicos una medalla. Empecé a competir en Guadalajara, en mi país, con mi gente, y la verdad es que es una sensación que me gustaría expresarles o podérselas transmitir, pero se me erizaba la piel cuando yo estaba parada para hacer mis clavados en esos Juegos Panamericanos de Guadalajara. La gente gritaba y me aplaudía, y la verdad es que poder terminar mi participación en esos Juegos Panamericanos con 2 medallas de oro fue algo que me regresó, retomó en mí la confianza de que yo podía pelear un lugar muy importante en Juegos Olímpicos. Y entonces llegó el año realmente interesante, el año olímpico, Juegos Olímpicos del 2012, Londres 2012. Y desde enero del 2012, mi entrenador y yo nos pusimos a analizar lo que había sucedido en Juegos Olímpicos del 2008 y lo que no podíamos permitir que sucediera en 2012. Lo platicamos, lo analizamos, empezamos a trabajar para una medalla olímpica. Me empecé a postular para una medalla olímpica. Yo en enero del 2012 yo sabía con qué traje iba a competir en Juegos Olímpicos. Yo le decía a mi entrenador, con este traje de baño yo voy a ganar mi medalla en Juegos Olímpicos. A mi entrenador de inicio le daba risa, él no sabía si decirme, sí, bien, vamos, o decirme, tranquila, tenemos que ir con cuidado, todo es un proceso. Pero yo sabía que ese traje era el indicado. A mí me gustaba mi traje de baño y ese era el que me iba a acompañar a Juegos Olímpicos. Empiezo a competir en la Serie Mundial a partir de marzo, abril y mayo, en series mundiales que son alrededor del mundo. Ese año empecé a competir en Rusia, empezamos en Rusia y iba compitiendo en la final, estaba compitiendo, iba en tercer lugar en medalla y el último clavado lo fallaba y me iba a cuarto lugar. Quedaba China, Italia y México. Y yo decía, no, por favor, otra vez no. Regresaban todos esos demonios que yo les llamaba y decía, no, no me puede estar pasando esto todo el tiempo. Fui a China a competir, la misma historia, empezábamos a competir y Laura Sánchez en la final. Empezaba a competir, mis 4 primeros clavados muy bien y el último clavado algo pasaba que lo fallaba. Y volvía a quedar China, Italia, México. Y yo decía, wow, esto una historia muy mala de lo que tiene que estar pasando. Pero yo me tranquilizaba y yo decía, mi competencia importante y donde yo tengo que estar bien es Juegos Olímpicos del 2012, lo demás no importa. Durante las 6 etapas de la Serie Mundial, las 6 etapas pasó lo mismo. Las 6 etapas pasé a la final, las 6 etapas estuve cerca de las medallas y en las 6 etapas quedé en cuarto lugar a un punto del tercer lugar y de la italiana Tania Cañoto. Mi entrenador me decía, Laura, si tú fueras hotel, o sea, tú ya podrías ser un hotel, tienes todos los cuartos habidos y por haber de todas las competencias. Y yo decía, es verdad, pero esto no puede pasar así porque estoy quedando en cuarto lugar porque yo estoy fallando un clavado. No porque las demás sean mejores que yo, sino simplemente yo estoy haciendo algo que está mal. Y como última competencia de ese año y previo a llegar a Juegos Olímpicos del 2012, fuimos a competir a Italia, a Bolzano, donde entrena Tania Cañoto, que era mi rival más cercana, la que se había llevado todos los terceros lugares en las otras 6 competencias, y fui a competir a su alberca, a su casa, con su gente, y empezamos a competir, y ahí la competencia se puso muy interesante, llegó la semifinal, empecé a competir con Tania, empieza un clavado, otro, y cuando me doy cuenta,
yo paso en tercer lugar y Tania queda en cuarto lugar abajo de mí. Y esto me hizo entender que me preparé bien. Yo estaba mejorando cada vez más. Yo estaba yendo muy fina a lo que para mí iban a ser mis terceros Juegos Olímpicos y la posibilidad de estar peleando una medalla en Juegos Olímpicos. Y llega a Juegos Olímpicos. Llega el momento de estar con el uniforme, en la villa deportiva, en el comedor, conviviendo con todos los deportistas que estábamos pues preparados para esas competencias, viendo medallistas olímpicos pasar. Llega mi primer competencia, es la eliminatoria, y tengo una actuación pues regular, no buena, ni siquiera llegando a buena, bastante regular. Paso en 9º lugar a la semifinal con una puntuación muy pobre de 300 puntos, que son muy poquitos. Y entonces regreso a la villa y yo digo, no me puede estar pasando esto otra vez porque hemos trabajado mucho, he invertido mucho tiempo físico, técnico, psicológico para este momento. Yo el día de mañana que compita en la semifinal tengo que pasar de 330 puntos. Si yo paso de 330 puntos, tengo posibilidades de en la final pelear algo diferente. Descanso, al día siguiente llego a la semifinal, empiezo a competir, empiezo a calentar, empieza la competencia y cuando termina veo que paso a la final en 7º lugar con 330 puntos como había visualizado la competencia. El último día y antes de llegar a la final, yo competí a las 9 de la noche, horario de Inglaterra. Los últimos en tomar el camión que nos llevaban de la villa a la alberca fuimos mi entrenador y yo, ya no estaba ninguna otra clavadista en las villas deportivas. Y ese trayecto para mí fue muy, muy especial porque yo con mi entrenador iba hablando de qué iba a hacer después de esos Juegos Olímpicos, a qué me iba a dedicar, cuáles planes, cómo iba a planear mi vida, porque algo que había decidido muy bien es que a los 26 años, siendo la clavadista más vieja del equipo de México, me iba a retirar. Eran mis últimos Juegos Olímpicos. Era la última vez que yo iba a pisar una alberca, que iba a ver esos aros olímpicos, que iba a sentir mis pies, la sensación del trampolín mojado, la adrenalina y los nervios de estar parada en una competencia. Y entonces fuimos hablando todo el camino de lo que venía después de esa competencia, de lo que iba a ser, cómo iba a ser mi vida, cómo iba a cambiar. Cuando llego a la alberca y me pongo a calentar, ya están todas mis compañeras empezando a entrenar en el trampolín. Yo estaba calentando apenas para meterme a la alberca. En esa ocasión entré a la alberca con el postulado bien, bien fijo de pelear una medalla. Y yo decía, yo quiero salir el día de hoy de esta alberca satisfecha con la competencia que hice. No quiero reprocharme nada el día de mañana de fallé este clavado, si lo hubiera hecho mejor, si hubiera hecho esto diferente. No, entregar todo, mi cuerpo, mi alma, mi mente en ese momento, precisamente en esa competencia, en ese momento, en ese trampolín, con esa gente que estaba ahí. Eso era todo lo que yo quería, saber de lo que era capaz Laura en una competencia sin tener una justificación, sin decir, bueno, quedé en 6º lugar porque fallé este clavado. No, yo quería una competencia perfecta y decir, mi competencia perfecta me alcanzó para esto y soy feliz con eso. Poderles decir a mis hijos, yo hice todo lo que pude y esto fue lo que logró su mamá. Eso era lo que yo anhelaba. Llegó ese momento de empezar a tirar mis clavados antes de la competencia y me paré en la tabla para hacer un primer clavado de calentamiento y en ese momento mis piernas me empezaron a temblar como nunca en mi vida. No las podía controlar. Era un temblor de todo el cuerpo, de miedo, de estrés, de nervios. Y yo me tuve que quitar del trampolín y decir, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Yo me he preparado tantos años para esto y cómo es posible que ahorita esté entrando en esta etapa. Me volví a parar en la tabla y me volví a temblar el cuerpo. En ese momento yo
giré mi vista, al lado de mí había otro trampolín y estaba parada una compañera canadiense y vi sus piernas y vi que le temblaban exactamente igual que a mí. Entonces dije, ok, estamos bien. Esta sensación la tenemos las 12 clavadistas que estamos aquí. Sabemos que es el momento, es nuestra oportunidad después de 4 años más de entrenamiento de pelear una medalla olímpica, de hacerlo mejor y de entender que era el momento exacto para hacerlo mejor, que estuviera en nuestras posibilidades. Y bueno, ahorita, antes de seguir platicando con ustedes, de lo que fue mi última competencia, mis últimos Juegos Olímpicos. Laura Sánchez, terceros Juegos Olímpicos, Atenas, Beijing, Londres. Su primer clavado es hacia adentro, 2.5 vueltas. Buena salida, ligeramente rodado, pero se aprieta muy bien. Turno para Laura Sánchez, que va a realizar un clavado hacia atrás, 2.5 vueltas en total. Buena salida, bien su clavado. Y es el turno para Laura Sánchez, que viene con este clavado que es inverso, 2.5 vueltas en posición B con 3 de dificultad. Muy buena altura, buen clavado de Laura, muy buen clavado. Este es el clavado de mayor grado de dificultad de la competencia para Laura, 3.1. Es al frente, 13.5 vueltas en B. Buena altura, buen clavado es 3.1. El siguiente clavado, que va a ser al frente con 2.5 vueltas y un giro. 3 en grado de dificultad en posición B. Laura Sánchez. Muy buen clavado. Muy buen clavado. ¡Bronce para México! ¡Bronce! Ya tenemos terceros Juegos Olímpicos y Laura Sánchez sube al podium con una medalla de bronce que la catapulta al momento más importante de su carrera deportiva. Pese a los logros que había tenido en mundiales, en panamericanos, centroamericanos, series mundiales, en fin, medalla de bronce para Laura Sánchez, que supera por 2 décimas a la italiana Tania Cañoto. Terceros Juegos Olímpicos, hace una muy buena actuación y ahora sí que la constancia y el trabajo aquí se ven premiados en una carrera impresionante de Laura Sánchez. Bueno, y fue la última competencia oficial que tuve en Juegos Olímpicos. Olímpica me alcanzó para ser parte de la historia de México.
Y fue muy chistoso porque me convertí en la primera mujer en tener una medalla en Juegos Olímpicos en la prueba individual y me convertí en la mujer más vieja en conseguirla. Entonces, trabajar con postulados es entender que todos los postulados llevan un proceso, constancia, dedicación, tiempo, una buena programación para poder alcanzar estos objetivos. Lo que yo me gustaría compartirles a través de mi historia es que durante todo ese camino va a haber mucha gente que nos va a decir, es que no pueden, es que no lo van a lograr, es que ¿cómo vas a lograr eso? Ninguna mujer lo ha hecho a tu edad, con una pierna mala. Siempre es más fácil estar en ese lado del confort, de nuestra zona segura. Atrevernos a romper esa barrera, a decir, es que sí lo puedo lograr, es que sí lo puedo alcanzar, sí podemos hacer historia. Somos jóvenes muy capaces, capaces de diseñar la historia de nuestro país, de diseñar nuestra propia historia, vencer nuestros miedos, vencer mi miedo al ser una mujer del ya merito. No, yo me formé y ahora soy feliz, soy muy, muy feliz creyendo que la constancia todo lo vence. En verdad, es la base de que se puedan cumplir cada uno de sus sueños. Nunca dejen que una persona les diga que paren de soñar. Soñar es algo que nadie nos puede prohibir, es algo que los seres humanos lo tenemos. Sueñen, sueñen mucho, trabajen mucho y van a lograr. Esa es la base de poder realizar cosas extraordinarias en un país como este. Y créanme que el camino a veces tiene muchos altos y muchos bajos y no se puede ver el porqué de las cosas, pero si seguimos por el camino de lo que nos trazamos, de lo que amamos, de lo que nos apasiona, el resultado siempre va a ser el que esperamos. Así que esta fue mi historia. Yo conseguí mi medalla olímpica, cerré mi vida de pica y rompí muchos paradigmas para mí y creo que lo que viene ahora con la gente joven, con gente clavadistas que van por este camino es entender que tienen que superar un tercer lugar olímpico porque lo pueden hacer, tienen con qué hacer realidad ese sueño. Y bueno, pues aquí termina esta parte de mi vida, no sé si quieran hacer alguna pregunta o tengan alguna duda, con mucho gusto. Laura, pues felicitarte realmente por tu vida en la cual es un privilegio saber que estás dando un ejemplo a seguir para México. Es de felicitarte realmente todos los logros que has tenido dentro y fuera de tu disciplina. Sí, yo me quedo con el gran esfuerzo que tuviste, la disciplina plena de estar dentro y fuera de tus clavados, en un ejemplo a seguir. Te felicito realmente en lo personal y te felicitamos, hablo directamente de la Universidad de Guanajuato y de todos los asistentes en este congreso que realmente nos das ejemplo de que se puede lograr lo que tú desees. Felicidades. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Digo, me hubiera gustado estar físicamente con todos, pero bueno, en esta ocasión nos tocó de lejitos. Perfecto. Ok, entonces pasamos a la siguiente situación, que son preguntas. Tenemos unas ya desde hace un momentito. Dice, una de ellas es, ¿cuál es la clave para superar el ya merito? Yo creo que atreverte a hacer las cosas. Esa para mí fue la clave fundamental. A mí me daba mucho miedo esa parte de ser del ya merito, pero también entendí que si no luchaba contra esto, pues cómo me iba a dar cuenta si era capaz de hacerlo o no. Salir un poquito de la zona de confort, de echarle la culpa a, es que es la mentalidad del mexicano. No es cierto. Eso nos lo vendieron hace muchos años, pero no es nuestra mentalidad. La mentalidad del mexicano es de trabajar, dedicarse, ser empeñoso. Por eso nos conocen en el mundo. Entonces, un poquito atrever a soñarte y a trabajar para conseguir ese sueño, ese postulado, ese anhelo. Van las dos cosas juntas. Hay que soñar, pero hay que trabajar y hay que ser disciplinado en lo que queremos.
Excelente, tienes razón. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu mentalidad en el momento de tu lesión? Bueno, por mi lesión de mi rodilla, que fue, y hasta el día de hoy es la más complicada, me sigue doliendo esa rodilla. Yo creo que el resultado de Juegos Olímpicos del 2008 de un 10º lugar mundial tenía mucho que ver con esta lesión, ¿no? De decir, no, pues es que ya no voy a quedar bien, ya no voy a salir adelante, ya tengo una pierna pues muy, muy dañada. Todo lo malo que me decían fue mucho más fácil creerlo y adjudicármelo, ¿no? Y hacerlo mío. Difícil fue soltar esa parte de decir, mi pierna no tiene la culpa, mi pierna me está respondiendo como debe de ser y yo tengo que asumir mi responsabilidad de competir lo mejor posible. Pero sí fue un proceso de muchos años, no fue un proceso de un día para otro, ni de un mes. Me llevó muchos años entender toda esta parte de una lesión y cómo tratar una lesión y seguir compitiendo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué aspectos de la vida de un deportista son esenciales para llegar al éxito? Pues es un cúmulo de todo, ¿no? Primero, como deportista debes de estar bien orientado a qué es lo que quieres, ¿no? Porque todo se vale en el deporte. Se vale decir, yo quiero ser campeón nacional y nada más. Yo quiero ser campeón centroamericano y panamericano y nada más. Pero para poder ir llegando a resultados más importantes, pues primero es postularte, verte, soñarte ahí. Después es el agente de trabajo que tienes, porque se necesita un buen técnico, un doctor, un fisiatra, un psicólogo. Yo estuve trabajando alrededor de 5 años con una psicóloga para poder entender qué le pasaba a mi cabeza en ese preciso momento, en ese último clavado, que era el que me estaba sacando realmente de todas las posibilidades de unos juegos, de medallas en cualquier competencia, ¿no? Entonces, todo tiene mucho que ver para llegar al éxito en un deportista. Y te tienes que armar de todo lo que te ofrece, pues la ciencia, el entrenador, todo lo que te ofrece para poder seguir desarrollando. Eso es. Para ti, ¿cuál es tu mejor competencia? Para mí mi mejor competencia fue Juegos Olímpicos de Londres, 2012. Es la competencia que yo recuerdo y se me eriza todavía la piel y me gusta verla. Por todo lo que esa medalla olímpica es para mí, ¿no? Tiene ese recuerdo para mí. Tuve mejores competencias con más puntuaciones, sí, pero la competencia de Juegos Olímpicos y una medalla en Juegos Olímpicos es con lo que yo me quedo. Es una combinación excepcional, realmente, es excepcional, claro que sí. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el peor error que puede cometer un deportista en una competencia? Pues el peor error que yo cometí en una competencia fue Juegos Olímpicos del 2008, en ese cuarto clavado, olvidarme de lo que tenía que hacer, de los detalles técnicos que mi entrenador me decía, como llega derecha, sube la pierna, jala rápido, estírate, y empezar a pensar en cosas que no tenían nada que ver, ¿no? En cosas que yo no puedo pelear un lugar con las rusas, yo no puedo estar aquí, si yo que... pensar y adueñarme de esos sentimientos negativos, dejarlos entrar en ese momento, es el peor error que un deportista puede hacer en una competencia. Dejar entrar la duda en una competencia es lo peor que hay. Sí. La siguiente pregunta es, ¿de qué depende la madurez de un deportista? Pues eso depende de muchas cosas, ¿no? Del entrenador o el equipo
técnico que te esté acompañando tiene mucho que ver en la maduración del deportista, del enfrentar las cosas, la madurez psicológica, la madurez física también tiene mucho que ver. Yo creo que entre más creces y empiezas a agarrar ese punto fino, le digo yo, de madurez en todos los aspectos, físico, técnico, psicológico, es cuando los resultados empiezan a dar mejor. Chistosamente, o sea, es muy chistoso que de los 22 a los 26 años, normalmente los deportistas tienen sus mejores desempeños en competencias. Entonces, yo creo que todo tiene que ver, ¿no? Con la madurez física, técnica y psicológica que va desarrollando el cuerpo humano. Exactamente. Nos diste un ejemplo maravilloso con tu vida. Realmente es algo de admirarse. En la siguiente pregunta nos mencionan, ¿qué haces para fortalecer tu mente? ¿Qué hago para fortalecer mi mente? Bueno, nunca se conforma. Siempre estoy buscando como ese reto constante que entiendo que va a ser complicado pasarlo, pero todo lleva como un paso, un porqué. Y bueno, yo te puedo decir que hasta antes de que estuviera todo este tema del coronavirus, yo seguía yendo a mis terapias con mi psicóloga, porque para mí el tema psicológico es algo muy, muy importante que nos ayuda a ir venciendo esas barreras que tenemos. A veces no entendemos bien por qué las tenemos, pero las tenemos y es complicado poder brincarlas. Entonces, lo que yo hago es tratar de buscarle una solución o varias soluciones a un problema, ¿no? Sí. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo superaste de no tener resultados esperados de manera personal y generarlos al instante al seguir trabajando hasta llegar al éxito obtenido? Pues fue una etapa, yo comenté, de mucha tristeza. Yo no sé si hasta de depresión, pero sí era de mucha tristeza. Hubo entrenamientos que yo llegaba a la alberca y lloraba y lloraba y lloraba y entrenaba llorando y llorando y llorando. Y mi entrenador así como que decía, bueno, esta mujer, ¿qué le pasa? Porque yo lloraba, pero era un llanto de desesperación, de desolación, de decir, es que le invierto 8 horas al día a esto para que en un momento, en el momento preciso, donde se pueda ver justificado todo este esfuerzo, pues yo no lo haga bien. Pero, bueno, te digo, con la ayuda de toda la gente que estuvo a mi alrededor, yo fue cuando dije, no, yo también puedo soñar, yo también puedo trabajar y yo también lo voy a lograr, no me tengo que quedar en este hoyo. Y yo fui mucho de que el trabajo lo vence todo. Entonces, hubo años que yo entrenaba tanto que mis dedos de los pies sangraban. El trampolín es una lija con el agua, pues yo terminaba con mis dedos sangrando, pero era lo que me daba la seguridad de que yo en la competencia lo iba a hacer bien. Eso es. ¿Qué ejemplo le das a las siguientes generaciones para poder llevar a cabo y cubrir sus expectativas para el éxito? Mira, yo lo que comparto con mis compañeras, o bueno, con la nueva generación de clavadistas, es que primero se vale soñar. Nadie les puede poner límites. Si ellas dicen, yo quiero ganar un oro olímpico, lo van a ganar. Tienen que trabajarlo, claro que sí. Tienen que buscar tener todas las condiciones. ¿Qué son todas las condiciones? Pues las condiciones físicas, psicológicas, técnicas, buscar las condiciones de una buena alberca, de un buen entrenador, para que todo pueda ir desarrollando de la mejor manera. Y dejarles bien claro que se escucha así como difícil, ¿no? Pero si yo pude, ellas pueden. O sea, realmente aquí no hay nada imposible y todo puede pasar y todo puedes lograr. El chiste es dejarte soñar, dejarte flotar, dejarte ayudar de la gente para que lo puedas lograr. Laura, es admirable realmente el poder escuchar de viva voz
tu experiencia, nos das puntos esenciales para poder tener el inicio de poder crecer, llevar a cabo fortaleza en nuestro ser, ahora más que en estos momentos en los cuales estamos pasando, pero tu ejemplo a seguir es algo que nos motiva y bastante. De mi parte sería felicitarte y el privilegio de poder conocerte. Sí, muchísimas gracias. Y pues pasamos a continuación a la entrega de la constancia de participación por nuestro coordinador de Cultura Física y Deporte, Jorge, el licenciado Luis Jorge Hernández Mendoza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fue un gusto contar con la participación de Laura Sánchez, quien sin duda llevó el deporte mexicano a lo más alto, a la esfera más alta en el deporte internacional, como es la Juegos Olímpicos. Sin duda es un gran ejemplo, es un ejemplo para toda la población de Guanajuato y de México. ¿Y qué puedo decir de ella? La verdad, he tenido el gusto de trabajar con ella de cerca, sé de su mentalidad, sé del compromiso, sé de la mentalidad también de su entrenador Francisco Rueda, quien es muy trabajador, es un ganador, y pues ahí están los resultados, una medalla olímpica, que sin duda es muy difícil, pero bueno, enhorabuena, es un gusto, la verdad, gracias por aceptar estar como ponente en este tercer Congreso Internacional. Lo engrandeces realmente, Laura. Te felicitamos por tu aporte con la juventud, con la población en general de nuestro país, y eres sin duda un motivo de inspiración. Eres un ejemplo para todos nosotros. Cuando realmente las cosas se vuelven complicadas, se vuelven difíciles, tú nos has dado el ejemplo de que hay que trabajar. Las cosas se hacen trabajando. Ustedes entrenan en Navidad, en Año Nuevo. Realmente los descansos son muy cortos y sin duda son un ejemplo para todos nosotros. Y vaya, felicidades, enhorabuena y gracias por aceptar esta ponencia y compartir con nosotros tus grandes resultados. Y nuevamente un saludo al profesor Francisco Rueda, que es un ejemplo a seguir también como entrenador, ganador. Y sin más preámbulo, entrego este reconocimiento de manera virtual. La Universidad de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a Laura Aleida Sánchez Soto por su destacada participación en el tercer Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte, organizado por nuestra Casa de Estudios, con la conferencia Los Postulados del Éxito. 2 de julio de 2020, Guanajuato, Guanajuato, México. Firma el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general, y la contadora pública Cecilia Lucía González Martínez, directora de Desarrollo Estudiantil. Enhorabuena, Laura. Gracias por tu gran aporte y participación con nuestro congreso. Muchísimas gracias, Jorge Sicó. Te agradezco mucho la invitación y tú sabes que es un placer poder contar con amistades como la tuya, y la verdad es que me hubiera gustado poder hacerlo presencial, pero bueno, las condiciones en estos momentos nos obligan a que fuera vía virtual. Un placer siempre trabajar contigo todo el tiempo que trabajamos, y espero que haya servido un poquito la plática que el día de hoy di, y muchísimas gracias otra vez por la invitación. Fue todo un honor y un gusto estar con ustedes. Perfecto, Laura. Muchas gracias. Sin duda fue de gran aporte, sirvió bastante. Te lo digo de modo personal, cuando las cosas se ponen complicadas, hay mucha carga de trabajo, por ahí los resultados no llegan. Recuerdo tu mentalidad, tu forma de trabajo, que es, a pesar de todo, simplemente seguir trabajando. O sea, con consistencia, con esfuerzo, con disciplina, al final los resultados llegan. Podrán pasar 1000 cosas, pero si nosotros seguimos ahí, pues es mucho más fácil que las cosas llegan. Entonces, nos quedamos con tu aporte, con tu ejemplo, y te agradecemos por tu participación.
Muchísimas gracias, Jorge, por todo. Tú sabes que fuiste muy importante en los resultados que hubo en el equipo de clavados aquí en el estado y te agradecemos siempre todo el apoyo que nos brindaste incondicionalmente y aquí estamos nosotros también tratando de aportar a la causa. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Despedimos a Laura Sánchez y nuevamente un saludo a su entrenador Francisco Rueda. Y bueno, gracias por acompañarnos en este tercer Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte. Estamos muy contentos por su alta participación y por sus preguntas. Los invitamos en punto de las 4 de la tarde, seguir con la conferencia del licenciado Federico Zubrigen, que nos va a estar platicando sobre las tendencias actuales en preparación física. Entonces, tenemos un receso para comida y al punto de las 4 del día nos vemos con la conferencia de Federico. Muchísimas gracias y nos vemos a las 4.